Siempre que hablamos de la relatividad tendemos a relacionarla con la ecuación de E igual a mc al cuadrado. Sin embargo, este es un tema con muchas más cosas para profundizar y mucho más interesante. Entonces, en el día de hoy estaremos hablando sobre la relatividad. Los miembros de este grupo son Javier Córdoba, Diego Ordóñez y quien les habla, Camilo Quintero. Los temas de forma general que estaremos tratando en este video son los siguientes: los antecedentes históricos, la teoría especial, los momentos, masa y energía relativista y la teoría general de la relatividad. Empezando con los antecedentes históricos, tenemos dos importantes: el principio galileano de la relatividad, que dictamina que todas las leyes de la mecánica deben ser iguales en todos los marcos de referencia. En este lado tenemos unas ecuaciones que nos permiten determinar las coordenadas x, y, z, t de un marco de referencia que se mueve a una velocidad v en la dirección x con respecto al primero, que está estático. Los que tienen la designación prima son los del segundo marco de referencia y los que no tienen la designación prima son los del primer marco de referencia. Y luego tenemos el experimento de Michelson-Morley. Este experimento de Michelson-Morley, ellos trataban de determinar si hay algún tipo de influencia sobre la velocidad de la luz, si lo acomodaban de alguna forma de que algo llamado el éter pudiera influenciar. Sin embargo, ellos se dieron cuenta de que la velocidad de la luz siempre era la misma. Estos dos dieron paso al principio de la relatividad de Einstein, donde está el principio de la relatividad, el de que todas las leyes se cumplen en los diferentes marcos de referencia, y la invariabilidad de la rapidez de la luz. Entrando un poco más en materia de lo que es ya la teoría de la relatividad, tenemos la teoría especial de la relatividad, la cual tiene tres consecuencias fundamentales. La primera es la simultaneidad, que dos eventos que son simultáneos para un marco de referencia no lo serán para un segundo marco de referencia que se mueva con respecto al primero. Luego tenemos la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud. Para poder entender esto un poco más a fondo, tenemos el siguiente experimento mental, el cual tenemos un observador que está en un vehículo que se mueve a una velocidad v, y este observador tiene un rayo láser que recorre una distancia d hasta un espejo y vuelve a bajar. Entonces la distancia que recorre al final es 2d sobre un tiempo que se llama el tiempo propio, porque es el tiempo propio del fenómeno, y lo recorre a la velocidad de la luz. Mientras que un segundo observador que está fuera del vehículo y que está quieto verá que el rayo recorre esta trayectoria triangular. Entonces, esto que vemos acá indicado en rojo es la velocidad de la luz por el tiempo que mide el observador estático. Esta distancia en verde es la distancia que recorre el vehículo, que es la velocidad por el tiempo del observador estático, y la altura del triángulo es la distancia d. Entonces, si tomamos solamente la mitad del triángulo y aplicamos teorema de Pitágoras, tenemos esta ecuación de acá abajo, que de esta podemos despejar delta de t, que es el tiempo medio del observador estático, y podemos determinar de acá que 2d sobre c es igual al tiempo propio. Entonces, el tiempo medio desde el observador estático es igual al tiempo propio por un factor que es el factor que llamaremos acá el factor gamma. Entonces la dilatación temporal nos dice que el tiempo percibido por un observador en reposo es mayor que la del tiempo propio del evento, ya que ese factor gamma tiene como valor mínimo 1, como podemos observar en esta gráfica, y va a ir aumentando cada vez que se acerque a c, pero nunca va a llegar a valer c, ya que c es la velocidad de la luz y este es el límite de velocidad que existe en el universo. Luego tenemos la contracción de la longitud, que es también una consecuencia de esto, donde simplemente si se tiene un objeto que tiene una longitud propia, si este se mueve a una velocidad o si el observador se mueve también a una velocidad, el observador va a percibir el objeto como más corto de lo que en realidad es, ya que es la longitud propia dividido sobre el factor gamma. Una consecuencia de estos fenómenos está en los GPS, ya que los GPS son satélites que se mueven con una velocidad con respecto a nosotros aparentemente en reposo en la Tierra, y esto genera que los GPS tengan un tiempo diferente a lo que se tiene acá en la Tierra. La variación de este tiempo es en realidad de unos 3 micrómetros. Sin embargo, esto traducido esto conlleva a que la diferencia de posicionamiento aquí en la Tierra sea de aproximadamente 11 kilómetros. Entonces en los GPS es muy importante tener en cuenta esta variación o este descuadre que se obtiene a partir de las fórmulas de la relatividad. Por último, tenemos las ecuaciones de transformación de Lorentz, las cuales son como las que vimos anteriormente para el principio de Galileo, que son para un segundo marco de referencia que se mueve a una velocidad v, pero en este caso podemos ver que la componente en x ahora incluye el factor gamma, y la componente del tiempo también varía, ya que como vimos también cambia el tiempo, y la componente de la velocidad de ese fenómeno también varía. A explicar el momento lineal, la masa y la energía relativistas, ya que son conceptos que tenemos que reformular. En la física clásica tenemos que si un objeto es afectado por una fuerza constante, este posee una aceleración constante. Es decir, que no tiene un límite de velocidad, pero sabemos que no es el caso. Existe el límite de la velocidad de la luz.
Entonces, ¿qué sucede cuando un cuerpo no puede sobrepasar un límite de velocidad? Pues la pregunta eh, la podemos resolver sin alejarnos mucho de lo que ya conocemos. Entonces, en el postulado original de la segunda ley de Newton, tenemos que la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es igual a la variación del momento lineal del cuerpo. Desarrollando esa derivada, obtenemos el siguiente resultado. Esta parte de la derecha se suele ignorar, puesto que a la masa se le considera una constante, es decir, que esta derivada es cero y solo nos quedaría esta parte. Y ahí obtenemos el ya muy conocido fuerza igual a masa por la aceleración. Pero ahora sabemos que esta velocidad está capada. Entonces, ¿qué es lo que impide que el cuerpo no pueda sobrepasar este límite de velocidad a pesar de cualquier fuerza? Pues la respuesta es en este término, y es la masa del cuerpo, es decir, su inercia. Lo que de cierta forma nos sugiere que si un objeto llega a la velocidad de la luz, su masa deberá ser infinita. Sabiendo esto, ya podemos pasar a explicar la masa relativista. Entonces, vamos a plantear dos condiciones para que la masa varíe. La primera es la que acabé de mencionar. Si la velocidad del cuerpo tiende a la velocidad de la luz, entonces la masa del cuerpo va a tender infinito. Por otro lado, cuando hacemos experimentos normalmente, la masa se le puede considerar una constante, ya que no manejamos velocidades relativistas. Es decir, que si la velocidad es muy pequeña respecto a la velocidad de la luz, la masa va a tender a la masa en reposo, que es la masa cuando el objeto está en velocidad cero. Entonces, tenemos la siguiente ecuación para masa relativista, que es que esta es igual a la masa en reposo sobre la raíz cuadrada de 1 sobre el cuadrado de la velocidad sobre el cuadrado de la velocidad de la luz. Este término ya lo conocemos, ya que es el factor gamma que nuestro compañero acaba de explicar. Entonces, finalmente tenemos que la masa relativista es igual al factor gamma por la masa en reposo. Para el momento lineal relativista simplemente tenemos que adaptar este concepto de masa relativista. Es decir, que el momento lineal relativista va a ser igual a la masa relativista por la velocidad. Es decir, el factor gamma por la masa en reposo por la velocidad. Y por último tenemos a la energía relativista, la cual trae a colación la famosa fórmula de E igual a mc cuadrado. Pero antes de ella tenemos una fórmula un poco más completa, la cual nos dice que la energía al cuadrado menos el momento lineal al cuadrado por la energía de la luz al cuadrado es igual a la masa al cuadrado por la velocidad de la luz a la 4. Pero vamos a partir de que el objeto se encuentra en reposo, es decir, que esta parte se cancela ya que el momento lineal sería 0. Luego de eso, si hacemos raíz cuadrada a cada uno de los dos lados, obtenemos esta fórmula, que la energía en reposo de un cuerpo es igual a su masa en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado. Y para obtener una expresión de general de energía, simplemente esta masa la cambiamos por la masa relativista. Entonces nos queda que la energía total es igual al factor gamma por la masa en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, que finalmente tenemos que la energía total es igual al factor gamma por la energía en reposo del objeto. Ya analizando un poco más conceptualmente la fórmula, nos dice que la masa es una forma de energía, y en efecto lo es, y también sugiere que estas pueden convertirse una en la otra, y es el caso, y esto sucede a un factor de conversión de c cuadrado, lo cual es un número gigantesco. Esta parte queda evidenciada, ya que por ejemplo en la producción de energía nuclear se utiliza el fenómeno de fisión, el cual consiste en dividir el átomo, o más bien el núcleo de un átomo muy pesado, en dos, ya que estas dos partes que quedan suelen tener una masa menor al núcleo original, y esa diferencia de masa se suele convertir en una gran cantidad de energía que se utiliza para alimentar sistemas de vapor o agua, y ya ahí después de eso se puede convertir en un generador de energía eléctrica. Ahora vamos a hablar de la relatividad general. Entonces, antes de ello, primero quiero hablar de algo llamado el principio de equivalencia, que textualmente dice: las leyes de la física son las mismas para un observador en caída libre en un campo gravitatorio y para un observador en un sistema de referencia acelerado. ¿Qué implica esto? Un ejemplo se puede hacer por un ascensor. Pongamos un ascensor en condiciones ideales, no hay estrellas ni nada que afecte nuestra trayectoria en nuestro estudio. Ya vamos a tener un ejemplo en el que estamos en la Tierra y en el espacio. El ascensor que está en la Tierra, cuando se está moviendo, digamos, este se va a mover por acción de la gravedad, ¿cierto? Entonces si yo tiro un objeto, el objeto va a caer por gravedad.
Ahora, yo estoy en el espacio, pero estoy acelerado, o sea, y me dejo caer libremente. Lo que pasará es de que yo voy a moverme como si estuviese bajo acción de gravedad. Entonces, yo estando dentro del ascensor, no puedo diferenciar en estar bajo acción de gravedad o bajo acción de una aceleración. Entonces, a eso es lo que se refiere ese principio de equivalencia. Entonces, uno acá se puede preguntar entonces, ¿qué es la gravedad o qué representa en esta física? Y pues no representa nada más y nada menos que la curvatura del espacio-tiempo. ¿Pero a qué me refiero con esto? El espacio, como tal, hablamos de las tres dimensiones que conocemos, X, Y y Z. Pero acá hablamos del espacio-tiempo, o sea, con la dimensión temporal agregada en esta. Lo que pasa es de que la masa de los objetos generan que el espacio se curve. Y esa curvatura, esa medida de la curvatura, es lo que nosotros conocemos como la gravedad. O sea, la gravedad mide la curvatura del espacio-tiempo. Por ello, cuando uno, por ejemplo, va a realizar trayectorias espaciales y demás, hay que tener en cuenta efectos relativistas, ya que las líneas aparentemente rectas de un punto a otro punto se ven, digamos, transformadas y afectadas por la relatividad debido a que al estar cerca de cuerpos muy masivos, la formación del espacio toma en cuenta esas distancias que se pueden alargar, por ejemplo. Y pues cuando se alargan, pues eso implica mayor gasto de combustible, entre otro tipo de problemas que podemos tener en cuenta si no tomamos esos efectos. Ahora, ¿qué consecuencias tiene el no usarla y el cómo se usa la gravedad en la relatividad? Primero tenemos que entender de que la matemática con la que nosotros planteamos esto es con algo llamado tensores. No hay una explicación muy concreta sobre qué es un tensor, pero yo voy a dar la siguiente que me parece la más apropiada. Un tensor es un objeto matemático que es invariante ante un cambio de base. Hasta ahí está bien. ¿Qué implica esto? Como sabemos, las bases son el grupo de vectores que nos permiten definir un espacio. Por ejemplo, nuestro sistema de coordenadas, que puede ser, bueno, en este caso es de 4 dimensiones. Entonces, independientemente del punto donde yo lo mire, lo vea, lo tenga ubicado, el tensor va a ser lo mismo. Y eso es lo que nos sirve en este caso, porque lo que queremos ver es analizar un evento físico desde cualquier punto invariante. Sin tener en cambio en qué lugar estoy, el resultado siempre sea el mismo. Ahora, ¿qué utiliza eso? Rápidamente es la ecuación que tenemos acá. El g mu v igual a 8pi por g por t mu v. ¿Qué es cada cosa? El primer término se llama el tensor de Einstein, que mide la curvatura del espacio-tiempo junto con la métrica. El segundo es la constante de la gravitacional que ya conocemos. Y el tercero es el tensor de energía y momento. Sus componentes incluyen términos que se relacionan con la densidad de masa, la presión, la energía, etc. Y pues acá vemos una imagen representativa de cómo funciona, por ejemplo, las órbitas, de que, como sabemos, el planeta deforma el espacio. Acá el espacio se ve como una manta, como si fuese algo bidimensional, pero en realidad es tridimensional. No confundamos los conceptos. Y pues acá se ve como al deformar el espacio, pues en este caso, la Luna está orbitando el planeta debido a esa deformación temporal. Pero recuerden que esto es algo, entre comillas, esférico, ¿sí? Solo que es para que se pueda entender el concepto mucho mejor. Y pues hablando de aplicaciones, una aplicación más teórica, pero que también va muy a ras con esto, es la del motor Warp o motor de curvatura. Como sabemos, en lo que hemos planteado en la exposición, nosotros no podemos viajar más rápido que la luz. Pero lo que planteó Miguel, que es un mexicano, nos dijo que se podía bajo ciertas condiciones, pero que no sería movernos más rápido que la luz, sino mover el espacio más rápido que la luz. Entonces él tuvo la idea de que, sabiendo que el universo se expande, y no se expande porque las galaxias se alejen, sino porque el espacio que hay entre ellos se agranda, ¿sí? Inventar algo que pudiese el espacio que tenemos al frente encogerlo y el que está atrás estirarlo, y así me estaría moviendo o estaría viajando a lo largo del espacio, cuando en realidad el espacio es lo que viaja ante mí. Lo bueno de esto es de que no habría problemas de la dilatación temporal, y pues la pregunta es, ¿esto era posible o no? Y sí, lo que él planteó es de que mediante la métrica, que es lo que yo dije que tenía que ver con la deformación del espacio-tiempo, se encontró una métrica que permitía esto bajo las teorías de la relatividad. Y pues lamentablemente, a pesar de que teóricamente es posible, hay grandes problemas que llevan digamos, la imposibilidad de crearla, pero sí la posibilidad teórica. ¿Qué pasa? La cosa es de que se analizó que en los artículos el tamaño de la burbuja, porque eso tenía que estar encerrado en una burbuja, tendría que ser menor a 10 a la 2 por longitud de Planck aproximadamente, cosa que es demasiado, pero demasiado pequeño. Como sabemos, la longitud de Planck es, entre comillas, la longitud mínima universal. Entonces fue un problema. Por otro lado, de que la energía que tenemos que usar es energía negativa, y pues eso sabemos de que existe, debido a que si analizamos la ecuación de relatividad completa de Newton, vemos que hay una energía al cuadrado, por la primera parte que es negativa, que tiene que ver con la antimateria. Entonces dice que tiene que ser 3 por 10 a la 20 galaxias, masa de galaxias. Entonces esto es demasiado bestia. Por lo tanto, acá vemos un ejemplo en el que podemos entender que la relatividad nos permite hacer ciertas cosas, pero llevarlas a la práctica implica mayores complicaciones, por lo que no podemos quedar no solamente en la teoría, sino que también tenemos que ir más allá. Igualmente, a pesar de estos problemas, se sigue intentando ver posibilidades para poder realizar este tipo de viajes espaciales y usando este motor y poder crearlo, pero hasta ahora es algo que está en pañales. Si les interesa más información, pueden analizar el siguiente QR, en el que tenemos 4 artículos que hablan respecto al tema.
Y pues bueno, eso sería todo por nuestra parte. Espero les haya gustado, les haya agradado, hayan entendido. Y pues hasta luego.